En este momento somos 5 los conectados. Voy a esperar un momentico para dar inicio a nuestra clase de hoy. Buenos días, Peñalosa, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias. ¿Qué tal? Bien, también. Aquí como trasnochada, pero bueno, ahí vamos. Bueno, en este momento somos 8. Hoy vamos a, si tienen la oportunidad de abrir el libro de Mecánica de Fluidos, capítulo 6, los espero unos minuticos. Vamos hoy a hacer un recorrido por las unidades que corresponden a nuestro tercer corte. ¿Ok? Entonces voy a empezar a compartir. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, Bueno, listo. Entonces voy a empezar a compartir. No sé si están viendo mi libro. ¿Aló? Ah, bueno, listo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar un poco hoy de lo que nos corresponde, digamos, los temas a tratar en nuestro tercer corte. Voy a asignar algunas lecturas y, y bueno, eso es lo que les traigo para hoy. Entonces, en este último corte nos corresponde ver ya la parte final del programa, que corresponde a la aplicación de una ecuación maravillosa que se llama la ecuación de Bernoulli. Bernoulli fue un señor que postuló una ecuación que recoge todas las energías asociadas a un fluido en un sistema de flujo de fluidos. Lógicamente, esto pues allí convergen prácticamente la mayoría de conceptos que hemos visto a lo largo de todo nuestro curso. Por eso les decía que es un curso que va como uniendo lo que hemos visto. Por eso es muy importante tener las cosas claras y no dejar todo para el final. Bernoulli, pues, como les decía, básicamente es una ecuación de energía. Se postuló teniendo en cuenta varios aspectos. Inicialmente, pues, es una ecuación diferencial, pero haciendo algunas aclaraciones, no, sino restricciones de su uso, pues nos da una ecuación lineal. ¿Cuáles restricciones? Entonces, por ejemplo, tenemos que suponer que nuestro fluido en ese sistema es un fluido incompresible simple. Eso ya lo vimos. ¿Eso qué quiere decir? Que es un fluido donde estamos suponiendo que la densidad del mismo es igual en todos los puntos de su recorrido. Al igual que todos los fluidos, pues la variable físico-química o la característica físico-química más importante
para el movimiento de ese fluido en ese sistema es la viscosidad, la cual se encuentra afectada por la temperatura. Dentro de los conceptos de energía, pues también vamos a recordar algunas cosas que ya vimos, y dentro de las características físico-químicas de los fluidos, pues también vamos a recordar algunas que también ya vimos, como son la densidad, la viscosidad y el peso específico. Dentro de las energías que considera Bernoulli, entonces considera la energía asociada al flujo, la energía asociada a la energía cinética y la energía asociada al movimiento y la energía asociada al cambio de altura o de elevación. Esa pues es la energía potencial. Cuando nosotros abordamos en nuestro texto el capítulo 6, pues el capítulo 6 nos presenta el uso o la aplicación de esta ecuación de una manera muy sencilla. Es una de las razones por las que se seleccionó este texto como texto guía, porque básicamente es muy sencillo. Y luego en el capítulo 7 abordamos ya la ecuación habiéndole quitado algunas restricciones. Muy bien, vamos a tocar tangencialmente cada uno de los puntos que vamos a tratar dentro de este último corte. ¿Alguien me quiere preguntar algo, por favor? No escucho casi, se escucha entrecortado. No, profe. Ah, bueno. Hasta ahí entendido. Bueno. Inicialmente, entonces nosotros vamos a... Recuerden que nosotros hemos dicho desde el inicio del curso que la mecánica de fluidos se encontraba dividida en dos grandes grupos. Un grupo que es la estática de fluidos, es decir, donde no hay velocidad asociada con el fluido está en reposo, y la dinámica de fluidos, que es cuando a ese fluido lo estamos asociando con una velocidad, es decir, en el sistema de flujo de fluidos hay cambios de velocidad, ¿ok? Los cambios de velocidad en un sistema de flujo de fluidos generalmente están asociados con los cambios de diámetro de las tuberías, ¿ok? Hay una regla universal que dice que a menor diámetro, mayor velocidad, es decir, inversamente proporcional. Por lo tanto, son conceptos que hay que tener muy claros cuando en un sistema de flujo de fluidos ya existente vamos a hacer un cambio, por ejemplo, en la tubería. Es decir, ingeniero, no puedo poner yo el diámetro de tubería que yo quiera, sino que eso obedece a una serie de parámetros que pues, vamos a ver. Bueno, inicialmente para abordar este tema, entonces se hacen algunas definiciones, porque generalmente el movimiento de este fluido está asociado con algunos parámetros. Uno de ellos es el flujo volumétrico o caudal, es decir, unidades volumétricas, unidades de volumen por unidad de tiempo. También podemos asociar ese movimiento del fluido con el peso del fluido, entonces se habla de flujo en peso, o también podemos asociar el movimiento de ese fluido con la masa que se va transportando en un momento determinado, ¿ok? Entonces tenemos flujo volumétrico, flujo en peso y flujo en masa. Ya luego definiremos qué significa cada uno de ellos, pero como variables importantes tenemos que considerar siempre el diámetro de la tubería. Bueno, voy a hacer un paréntesis y voy a hablar algo sobre las tuberías. Entonces, recordar que siempre el área que está influenciando ese transporte de ese fluido por esos ductos es el área perpendicular al flujo. ¿Ok? Muy bien. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, son cosas que ya vimos, pero que aquí volvemos a aterrizar un poco. Con relación a las tuberías, bueno, en un sistema de flujo de fluidos es muy importante la selección de las tuberías y hay, digamos, tratados, libros, todo lo que usted quiera, solamente que habla de tuberías.
Inclusive hay algunos ingenieros que diseñan, que se dedican simplemente a seleccionar especificaciones técnicas de tubería, a determinar tipos de materiales y este tipo de cosas. Ustedes, por ejemplo, no sé si por curiosidad habrán visto la diferencia de las tuberías que llegan a su casa, por ejemplo, con el agua, con el gas propano. ¿Alguien ha observado algún detalle? Para que me cuenten. Pues, profe, las del gas son un poco más delgadas y son con otro material. Exactamente, más delgada que otro material, muy bien. Las del agua, por ejemplo, que recibimos del acueducto, también son de otro material. La tubería es de otro material. El agua, por ejemplo, de desecho de los baños también es de otro material. ¿Eso qué quiere decir? Que dependiendo del tipo de fluido que vayamos a manejar, es un material o es otro. Eso es muy importante. Y también las dimensiones de la tubería. ¿Qué más? ¿Alguien me quiere preguntar algo acerca de esto? Bueno, también lo que decía, no sé si fue Roxana la que dijo, que ella observa que, digamos, el tipo de tubería es diferente. Por supuesto que es diferente y tiene que ser diferente. ¿Eso qué quiere decir, profesora Marta? Lo que eso quiere decir es que dependiendo del fluido que se vaya a manejar, se selecciona el tipo de tubería. Me doy a entender. Si nosotros vamos a manejar, por ejemplo, un fluido que sea corrosivo, pues lógicamente el tipo de tubería que vayamos a utilizar debe ser una tubería pues que no se dañe con esos abrasivos, con esos ácidos. Si nosotros lo que vamos a utilizar es, por ejemplo, una tubería para un fluido que vamos a consumir nosotros los seres humanos, pues también debe ser un tipo de tubería que garantice que los patógenos no se van en esa, o no es fácil de contaminar el fluido con ese tipo de tubería. Y eso generalmente encarece los productos. ¿Eso qué quiere decir? Que no es lo mismo manejar, por ejemplo, yogur, que manejar agua de desecho, que manejar petróleo crudo, que manejar gasolina. Entonces existe toda una gama de conceptos sobre la selección del tipo de tubería y es supremamente interesante, así a manera de cultura general. Eso lo vamos a profundizar cuando avancemos en nuestro curso, pero hoy que quiero hacer como un barrido total de lo que vamos a ver, les quiero contar que las tuberías tienen una identificación, así como nosotros lo tenemos. Las tuberías tienen algo que se determina o se llama a nivel mundial, o sea, es la nomenclatura que yo les he venido enseñando. Bueno, que ahí en las evaluaciones que hago noto que algunos las asumen y otros pues hacen su propia nomenclatura. Eso no se puede porque esto que nosotros estamos viendo son conocimientos que permean el mundo, es decir, yo al comunicarme desde Colombia con otro ingeniero en otro país tengo que hablar en la forma técnica que se ha establecido para ello. Es decir, las tuberías, por ejemplo, tienen una cédula. En el momento en que yo vaya a solicitar una tubería, tengo que indicar cuál es la cédula de esa tubería. La cédula generalmente está referida a la capacidad que tiene la tubería de soportar gradientes de presión. Es decir, no es lo mismo una tubería que lleve agua que una tubería, por ejemplo, que lleve gas propano. ¿Por qué? Porque el gas propano generalmente tiene cambios en la presión. Si ustedes han observado, por ejemplo, en las tuberías de los, como llamamos en Cúcuta, de las pimpinas de gas, observan que es como una manguera
que es gruesa, que por dentro viene recubierta y posteriormente sale ya una tubería de otro material, como decía Roxana. Eso obedece a que ese tipo de... Stephanie, profe. ¿Cómo? Pues Stephanie. Ah, Mayorga, bueno, como dijo Mayorga. Entonces, fíjate, Mayorga, que eso tiene, ya cuando nosotros empezamos a conocer técnicamente estos conceptos, entendemos un poco más las cosas o le prestamos atención más a esos detalles, ¿no? Pero eso está dentro de nuestro radar como ingenieros. Tenemos que, por lo menos, saber conceptualmente eso por qué y para qué sirve, ¿no? Muy bien, ¿hasta aquí alguien me quiere preguntar algo? No, señora. Bueno, entonces les dejo como curiosidad que en Internet, ahora que no hay ninguna barrera para el conocimiento, averigüen, investiguen sobre los diferentes tipos de tubería y por qué los diferentes materiales, por qué las cédulas, para qué sirven, qué es un diámetro nominal, cómo se identifica. A propósito de eso viene a colación lo que habíamos hablado inicialmente en nuestro curso de la importancia de manejar los dos sistemas de unidades. ¿Por qué? Porque los diámetros nominales de tubería se manejan en sistema inglés, aunque mis cálculos yo los hago en sistema internacional. Luego tengo que hacer la equivalencia a diámetros nominales de tubería. Los diámetros nominales de tubería son, voy a poner un ejemplo muy sencillo, como cuando yo voy a la ferretería y solicito un tubo porque se me dañó algo allá en el lavamanos. Entonces, el plomero me dice, mire, necesito un codo de 90, una T y tanto de tubería de 1/4 de pulgada, de media pulgada, de 3 o 1/4 pulgada. Eso que él me está diciendo, 1/2 pulgada, 3 o 1/4 pulgada, 2 pulgadas, esos son los diámetros nominales de tubería, ¿ok? Entonces siempre recordemos que los diámetros de las tuberías se dan en diámetros nominales y esos diámetros nominales siempre en la parte comercial están en sistema inglés, aunque nuestros cálculos los hayamos hecho en sistema internacional, que en las unidades de longitud son metros. ¿Alguien me quiere preguntar algo sobre eso? Bueno, entonces les dejo pues todos esos tips para que avancen un poco. Bueno, aquí habla un poco de las energías, ya habíamos hablado de eso. Vamos a mirar a ver qué más hay en esto. Bueno, habla de los propósitos de esto, definir y manejar lo que es flujo volumétrico, flujo en peso, flujo en masa, flujo estable. Eso quiere decir que no hay pérdidas, lo vamos a ver inicialmente, luego sí lo vamos a ver, luego vamos a quitar esta restricción. También vamos a ver una ecuación paralela a la ecuación de Bernoulli, que es la ecuación de continuidad, que es más o menos asocia a lo que yo les dije con los diámetros de tubería, que dependiendo del área se modifican las velocidades. Bueno, volvemos a utilizar los dos sistemas de unidades. Aquí, por ejemplo, cuando veamos esta ecuación, vamos a encontrar que hay una energía que se llama energía de flujo y está asociada con el cambio de presión, es decir, con las caídas de presión que hay a lo largo de los ductos. Ustedes observan acá, aquí por ejemplo tenemos dos manómetros, uno que está en un estrechamiento del diámetro de la tubería y otro que está en el ampliamiento del diámetro de la tubería. ¿Eso qué quiere decir? Que con los cambios de diámetro en un sistema de flujo de fluidos vamos a tener no solamente un cambio en la velocidad, sino también vamos a tener una caída de presión. Y también vamos a tener una energía asociada a la diferencia de nivel, es decir, a la altura, que será la energía potencial. Entonces aquí tenemos energía potencial, aquí tenemos energía cinética y aquí tenemos energía de flujo.
¿Alguien me quiere preguntar algo, por favor? Esto estoy haciendo como un recorrido, pero luego lo vamos a ver cada cosa en detalle. ¿Aló? ¿Me escuchan? Por acá me están comentando que el lunes es festivo. ¿El lunes es festivo? Ah, sí, profe. O sea que perdemos la clase del lunes. Madre mía. Bueno. Sí, cuente. ¿Cómo? Creo Cuénteme. que el otro lunes también es festivo. Ya son 2 festivos seguidos, creo. Sí, profe, el 14 también. Uy, Dios. Ah, Uy, Dios. Bueno, entonces me tocará asignarles cosas para que hagan ustedes, porque si no, bueno. De todas maneras, esperemos que nos definan, porque me contaba ayer, no, el miércoles, Leonardo, que están como en una negociación para ampliar las semanas. ¿Ustedes qué saben de eso? Sí, profe, eso es lo que están diciendo. De pronto pueden ampliar 2 semanas de semestre, pero Ujú. todavía no se sabe nada. Todavía no. Uy, sí, estamos en el limbo. Qué semestre tan atropellado, la verdad. No, no, no. Bueno, de todas maneras, pues entonces me prepararé para saber que hay 2 lunes festivos. Bueno, entonces recordar, ¿no? Recordar, por favor. Siempre que hay un cambio de diámetro, hay un cambio de velocidad. Siempre que hay un cambio de diámetro, hay un cambio de presión. Algunas veces se dice que el cambio de presión no es significativo, pero pues eso no lo dirá el enunciado del ejercicio. Pero para nuestra conceptualización como ingenieros, cuando estemos en campo, en planta, tenemos que tener presente eso, ¿ok? Bueno, aquí, bueno, entonces les voy a asignar para que ustedes amplíen lo que el punto 6.4. Lo demás lo explico yo, que son cálculos y eso, pero entonces vamos avanzando y ustedes van averiguando y se van retroalimentando, porque esto es una parte que personalmente yo considero muy importante para cualquier ingeniero que maneje o que tenga idea de esto que yo les estoy hablando de las tuberías. Entonces hay aquí una parte que nos habla de las tuberías y tipos disponibles, ojo, comercialmente, pero es que es muy importante porque es que las tuberías yo las compro en el comercio. Entonces, pues aquí les habla un poco de todo lo que yo les he hablado, habla de los estándares pues que se manejan en los tipos de tubería. Hay estándares, por ejemplo, para tuberías que manejan fluidos calientes, ¿no? Entonces, si yo lo que estoy transportando, por ejemplo, es vapor sobrecalentado que viene de la caldera, pues lógicamente que esos ductos tendrán unas especificaciones totalmente diferentes porque primero están manejando un fluido caliente y segundo, pues un fluido que viene a una presión considerable, entonces existen unas normas. Eso pues no lo vamos a ver en detalle en nuestro curso, yo les cuento el cuento como para que lo sepan, pero el que tenga alguna intención de avanzar o le llame la atención esta parte que es muy importante, pues lo invito a que haga unas lecturas en internet sobre este tipo de cosas y pues amplíe sus conocimientos en este campo, que es un campo en el cual posteriormente algunos ingenieros podemos desempeñarnos, ¿ok? Es muy interesante. Una de las tuberías pues, más importantes en la parte comercial es la tubería de acero por sus usos y aplicaciones, aunque vuelvo y les digo, son más costosas. Y pues se maneja lo que hemos venido manejando siempre, las siglas en inglés, Iron Pipe Size y ese tipo de cosas. Entonces, aquí están, por ejemplo, lo que yo les hablaba, los tamaños estándar. Aquí está, por ejemplo, estos son diámetros nominales de tubería, 1/8, entonces generalmente comercialmente cuando los vamos a conseguir se nos habla de esta forma, de 1/8, 1/4, 3/8, pero su equivalencia en milímetros, pues posteriormente en metros o en centímetros, está al frente. Estas tablas son de fácil acceso y dependen del tipo de tubería que estoy yo manejando. Es decir, existe una tabla, por ejemplo, para diámetros nominales de tuberías de acero inoxidable, pero es diferente y varía un poco para, no sé, para PVC, para acero al manganeso,
para cualquier material. Son diferentes para cobre, que también se utiliza o se utilizaba. Aquí tenemos tuberías de acero, tuberías de cobre, las subclasificaciones que hay, hierro dúctil, de plástico, o sea, de PVC, mangueras hidráulicas, lo que les decía ahorita para el manejo de estos fluidos como los gases con mercaptanos, entonces se manejan Bueno, existen también algunos flujos, se recomiendan algunas velocidades máximas de flujo dependiendo de lo que yo esté manejando. Eso también lo vamos a ver, y aquí pues hay que tener en cuenta una parte muy importante, que es cuando tenemos en la línea de producción o en la línea de manejo una bomba. Entonces tenemos, por eso se habla de succión y de descarga: succión antes de la bomba, descarga después de la bomba. Entonces es nuestra responsabilidad como ingenieros proteger esa muñeca que se llama bomba, porque las bombas son supremamente costosas. Entonces, ¿cómo las protegemos? Con nuestros conceptos, aunque ustedes no lo crean. Bueno, muy bien. Aquí continuamos. Luego, pues ya vamos a ver nuestra famosa ecuación de Bernoulli, que es una ecuación simplemente de conservación de la energía, donde lo que hacemos es identificar las diferentes energías que van asociadas al flujo y pues aplicar algunos conceptos sobre sumas y restas dependiendo de lo que estemos viendo. Se habla, por ejemplo, también en la ecuación de Bernoulli de las cargas. Entonces existe una carga asociada con la presión, que es la energía que yo les hablaba de flujo. Hay una carga que es la carga de elevación, que está asociada con la altura. Hay una carga que es la carga de velocidad, pues por supuesto asociada con la velocidad, y las unidades de cada una de estas cargas se dan en metros, o su equivalente en pies. Vamos, como les decía, en esta primera unidad a ver la ecuación de Bernoulli, pero colocándole como algunos, mi madre diría algunos tatequietos, algunas restricciones. Es decir, vamos a trabajar una ecuación de Bernoulli ideal. Pero recuerden que nada ideal existe. Ni la novia ideal, ni el marido ideal, ni el novio ideal, no, eso no existe. Igual aquí, la ecuación de Bernoulli ideal no existe. Luego, pues, ya en el siguiente capítulo quitamos esa serie de restricciones y uno nos convierte en una ecuación de Bernoulli real, ¿no? Bueno. Hablamos de algunas aplicaciones y ya empezamos a hacer ejercicios sobre ese tipo de ecuación. Posteriormente pasamos a algunos casos especiales de la ecuación de Bernoulli, que también los vamos a ver en detalle. Vemos también, si mi memoria no me falla, algunos medidores de flujo. Esto es muy importante. Existen medidores de flujo asociados a nuestros sistemas de flujo de fluidos. Es decir, en un sistema de flujo de fluidos yo necesito saber, no sé, imaginémonos que estamos transportando gasolina, entonces yo necesito saber cuánta gasolina va por ese ducto. Entonces tengo que tener un instrumento que se llama un medidor de flujo, ¿no? Nosotros en nuestro curso, bueno, y cada uno de esos medidores tiene un manejo matemático diferente. Sin embargo, ¿cómo se diría? La base o la conceptualización de cada uno de ellos, el principio por el cual se rige cada uno de ellos es exactamente el mismo, solo que cambia en su diseño dependiendo de la exactitud que se requiera en la medición. No sé si me doy a entender o alguien me quiere preguntar algo. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Por mi parte no, profe. Bueno, pero ¿cómo les ha parecido? Bastante interesante, porque creo que Bien, profesor, chévere. Tiene Interesante. mucha aplicación en la vida diaria, en la vida cotidiana, en la parte industrial, en todo, sobre todo quienes van a tener la fortuna de enfrentarse al manejo de procesos productivos. ¿Ok? Muy bien. Es muy aplicativo, profe. Supremamente, y uno lo ve en todas partes y hasta en la casa, ¿no? Y uno, después de que maneja todas estas cosas,
es capaz ya en un momento determinado de tomar una decisión con criterio, o sea, vuelvo y le digo, siempre aplicando un criterio que seguramente nos va a conducir a buenos resultados, ¿ok? Bueno, les contaba y hablábamos de los medidores de flujo, entonces existen muchos medidores, algunos pues ¿cómo les explicara yo? Con un manejo matemático un poco más complejo que otros. Nosotros vamos a ver el más sencillo, que es el medidor Venturi, sin embargo, su manejo matemático no es sencillo. Pero bueno, lo tenemos que ver algún medidor, ese es el que está contemplado en nuestro contenido programático. Aquí lo ven, como les decía, todos utilizan el mismo principio. Entonces tenemos una garganta donde súbitamente se restringe o se disminuye el diámetro de la tubería, por lo tanto están los fenómenos de los que yo les acabé de hablar. Hay un delta de P. Ese delta de P está asociado con la caída de la altura de un fluido manométrico, y aquí vuelve y juega los balances de presiones que habíamos visto en el primer corte, ¿ok? En la parte pequeña del ducto, como aquí pues prácticamente se supone que la velocidad es igual a 0, podemos hacer, o sea, quiero decir dentro del tubito pequeño, ¿no? Aquí no, sino dentro del tubito pequeño. Entonces se hacen algunas simplificaciones y se dice que este pedacito está en estática de fluidos y este otro pedacito está en dinámica de fluidos. Son unas consideraciones de diseño para lograr la ecuación matemática a partir de la cual, a partir de este delta de H que yo puedo leer con facilidad porque ustedes observan, por ejemplo, aquí el desplazamiento de esta columna, puedo saber a partir de este delta de H cuál es el caudal o el flujo en masa, en peso, que está pasando por esta tubería. Un parámetro pues supremamente importante cuando se van a hacer los balances de masa y los balances de energía. Bueno, posteriormente vemos esto. ¿Qué otra cosa? Bueno, eso es otra cosa que les voy a asignar, que es muy sencilla. Les estoy asignando lo más fácil, pues en virtud de que tenemos todos festivos. Entonces van ustedes a estudiar por su cuenta el teorema de Torricelli, que no es otra cosa más que la aplicación de la ecuación de Bernoulli sobre descargar un tanque, sobre la operación física de descargar un tanque. Muy bien. Aquí está más Torricelli, y luego vemos el flujo de fluidos propiamente dicho y ya la aplicación de la ecuación de Bernoulli, y aquí acabamos la primera unidad. La segunda, ¿alguien me quiere preguntar algo de esta primera unidad? No, profe. Bueno, como esta es la unidad más sencilla, pues lógicamente de esta unidad haremos una evaluación y pasaremos posteriormente a la siguiente unidad, pues que ya es un poco más compleja porque pues vamos quitando algunas restricciones que le pusimos allá a esta ecuación. Es la misma ecuación de la energía, solo que pues esta ya no es la ideal, sino que aquí es cuando pues ya nos damos cuenta que nuestro novio o nuestro esposo no es ideal, ¿ok? Entonces Bernoulli Chacata nos dice, bueno compañeros, ya pasaron los gloriosos, vamos a venir aquí a ver la realidad. Eso es lo que vamos a ver, muchachos. No sé si alguien me quiera preguntar algo, tenga inquietud sobre algo. Ustedes me dirán. Nada, nadie me va a preguntar nada. Bueno, eso era lo que les traía para hoy. Yo prácticamente no he dormido. Entonces, si no hay preguntas. Bienvenida al club, profe. Ay, no, pero yo hacía mucho tiempo que no hacía eso, la verdad. No he podido dormir, creo que tengo que ir al médico. Ay, no, yo estoy igual. Entonces, bueno, por mi parte, yo los dejaré. Voy a dejar esto encendido para luego
dentro de una media horita bajar la asistencia y no sé si alguien tenga alguna pregunta. Voy a dejar de grabar, sí, pero... no, no voy a dejar de grabar. Cuéntenme. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, listo. Me parece muy chévere que les haya parecido interesante el tema. A mí me encanta, disfruto mucho esto. Me gusta mucho. No sé cómo lo haga, pero me gusta, me gusta.